Volvemos a Club de Lectura, volvemos a encontrarnos en esta mesa, en este estudio, a encontrarnos por YouTube, a encontrarnos por Radio Transmundial, con quienes se animan a sumarse a este Club de Lectura, Steve, porque en definitiva a veces se hace un desafío poder seguir los planteos que aquí hacemos, porque queremos acercarnos a los textos, a la literatura, a los libros, entre todos aprender juntos y desafiarnos y animarnos a volver a los libros y a volver a ese valor que tienen, ¿no? Y tanta cosa que podemos aprender y tanta cosa que podemos madurar. Steve, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto de nuevo estar acá, Alejandra. Un saludo a la audiencia y un saludo para ti especialmente. Gracias de nuevo por invitarme. Un gusto estar acá, siempre muy cómodo. Estamos escuchando a quien ya es, uno más en este espacio de Club de Lectura, el profesor Stefan Marchenko, profesor de Literatura, Magíster en Ciencias Humanas, opción Literatura Latinoamericana. Y estamos en este mes de septiembre, Steve, y la invitación que te hice puntualmente fue para pensar un poquito en la Biblia, porque septiembre, conocemos que, celebramos el mes de la Biblia y, desde distintas iniciativas como que se busca un poquito volver al valor de este texto que para nosotros es tan especial, tan importante y como que ahí se nos despierta, ¿no? Ese interés de, ponernos las pilas con la lectura bíblica, ponernos las pilas con el estudio bíblico y sin embargo a veces no es tan fácil, ¿no? como parece. Nos encontramos con algunas limitaciones a la hora de leer un texto que es muy variado, ¿no? Porque quien quizás no conoce la Biblia se piensa, que es una unidad así, hasta cronológica o lo que sea, y sin embargo es un libro compuesto de muchos libros muy diferentes y que entonces quien va, lee, dice, ¿qué pasa acá? ¿Cómo leo esto? ¿Cómo se entiende esto? ¿Te parece que es una limitación eso para la gente o una barrera, podríamos llamarla de esa forma, Steve? Bien, muy interesante esto que vos comentás al iniciar. Sí, es algo que a mí personalmente me parece que es importante que la gente se anime a entender esto, ¿no? Que cuando uno se acerca a la Biblia, a veces puede resultar intimidante en algunos casos para el que se acerca por primera vez, porque quizás no sabe por dónde comenzar. Por eso las iglesias muchas veces hacen tanto trabajo, ¿no? De poder desde la niñez en adelante desarrollar distintas actividades y programas y formación, ¿verdad? Para que desde los niños y de ahí en adelante puedan conocer las verdades bíblicas y las historias bíblicas de manera que la persona las pueda se pueda apropiar de ellas, ¿no? Claro. Pero claro, después de que uno empieza a aprender esas historias, a leer las primeras lecturas, los fragmentos que va viendo en las historias que va resultándole más de cercanía al comienzo, llega un momento que uno, si empieza a recibir eso y empieza como a recibir, a nutrirse, digamos, espiritualmente de esto, ocurre que uno quiere profundizar, quiere buscar más. Y a veces lo que ocurre es que hay limitaciones en el sentido de que se puede volver un poco complejo si la persona que está leyendo no tiene la formación adecuada en lo que va entendiendo, si no le han dado un acompañamiento, o si la persona por ahí no entiende algunas cosas a priori, ¿no? Y las iglesias, como dije, hacen mucho trabajo en este sentido. Pero el lector común de la Biblia necesita recibir esas ayudas, ¿no? Necesita poder introducirse. Sí. Yo lo veo mucho a veces cuando enseño la Biblia en secundaria, ¿verdad? Que digamos que en nuestros programas educativos la Biblia se estudia como parte de la producción literaria de nuestra cultura, independientemente de su valor sagrado,
pero mucha gente no tiene acceso habitual a la lectura de la Biblia, especialmente en un país como el nuestro, que por ahí la Biblia se menciona todo el tiempo como parte de cuestiones de la cultura, pero en el fondo la gente no quiere ir a profundizar. Entonces yo me gustaría que este programa podamos entender algunas cosas generales de manera de que podamos profundizar y animarnos, ¿no? Y no tenerle temor a que el texto realmente se puede entender sin ser demasiado... o sea, sin haber, digamos, no tengo que comerme 200 libros como para poder entender los contextos de la Biblia. Tengo que ir acercándome a poco y eso me va a llevar a toda la vida a seguir profundizando. Sí. Me animo igual a decir, y va palito ahí, va una crítica, que incluso gente con muchos años de iglesia o con muchos años siendo cristiano, también hay libros que no entiende bien o que a veces evitamos, e incluso pasajes que no llegamos a comprender, ¿no? No es una cuestión solo de neófitos, digamos, el hecho de no saber cómo acercarnos a la Biblia, sino que muchas veces nos pasa, bueno, por distintos motivos, a veces un poquito también por pereza o por ignorancia, que no conocemos a fondo este texto tan maravilloso y tan elemental para nuestra fe como es la Biblia. Que no solo tiene el valor espiritual, sino, Steve, y aquí viene un poquito la clave para comprenderla, sino que tiene un valor literario con muchos géneros distintos, ¿no? Y con trasfondos también culturales e históricos fuertes, ¿no? Ahí está. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es esto, ¿no? Primero que nada, una de las cosas que yo les explico, por ejemplo, a mis estudiantes al inicio es cuando uno trata de pensar cómo puedo leer la Biblia y pensarla entendiendo que tiene componentes literarios, pero también tiene componentes históricos, documentales, tiene componentes testimoniales, tiene componentes de valor sagrado. ¿Cómo lo pienso desde ahí? Bueno, ¿por qué los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque hay una concepción implícita al decir eso, y es que entendemos que la Biblia es texto sagrado. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un libro como cualquier otro. No es un texto como cualquier otro. No se puede leer como una novela, porque no lo es. O sea, todo el libro se puede leer desde cualquier ángulo, incluida la Biblia, si lo quiero hacer, ¿no? Pero como decía un profesor que una vez tuve en un curso, uno puede leer la guía del teléfono como si fuera una novela policial, pero se va a quedar con muchos personajes y poca trama. Bueno, de la misma manera, uno puede leer la Biblia como si fuera una novela, pero se va a dar cuenta a la larga de que no es una novela. Y de que no entiende nada. Claro, entonces lo que ocurre ahí es lo siguiente, la Biblia es un texto sagrado. ¿Qué quiere esto decir? Que para un grupo importantísimo de personas en la historia y en el mundo, ese texto es la revelación hecha palabras, digamos, la revelación de Dios a diferentes personas hecha palabras. Eso es el concepto de texto sagrado, es decir, cuando un grupo de personas piensa que en ese texto está una verdad revelada por un dios o por dioses, en el caso de corrientes politeístas, por ejemplo, bueno, ahí hay un valor sagrado, espiritual, algunos le llamarán religioso, que de alguna manera tiene que ver con una verdad que para el caso del cristianismo se asienta en verdades teológicas. Entonces, eso de texto sagrado, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, los mayas tenían su texto sagrado, que era el Popol Vuh, ¿no? Entonces ellos creían que el universo se había creado en función de lo que dice el Popol Vuh. Los musulmanes tienen el Corán, que es posterior a la Biblia, pero que reinterpreta historias de la Biblia de determinada manera y le agrega otros componentes. Sí. Otras religiones tienen sus textos sagrados. Los babilonios, por ejemplo, tenían el Cantar de Gilgamesh, que tenía un montón de cuestiones sagradas en su contexto. Pero en el caso del judaísmo, que es de donde nace la Biblia, obviamente los hebreos se ven a sí mismos como un pueblo inventado por Dios, podríamos decir entre comillas, ¿no? O sea, en el sentido de que Dios decide revelarse a un grupo de personas y desde ahí crea un pueblo. Es decir, por ejemplo, se revela a Abraham y le dice que va a ser un pueblo con él, y le dice que de su descendencia va a haber una serie de consecuencias donde Dios se va a mostrar en ese pueblo, y así se crearía la nación, el pueblo de Israel en sentido del tiempo antiguo, ¿no? De lo que era Israel en el tiempo antiguo, con todos los procesos que fue pasando. Y de ahí viene el cristianismo después de muchos siglos, ¿no? Es decir, Jesús como un judío que viene a mostrarse como el Hijo de Dios
que se hace hombre. Es decir, el verbo hecho carne, como le dice el Nuevo Testamento, es la misma idea, es decir, la revelación, pero ahora desde una figura visible, que es Dios encarnado. Entonces ya no es la revelación a un profeta, ya no es la revelación a alguien que va a dar la voz de Dios en un momento concreto, sino que ahora es Dios mismo hablando. Otra cosa. A través de una de las personas de su identidad, podríamos decir que es lo que el cristianismo llama la Trinidad, ¿no? Entonces, eso nos lleva al concepto de revelación, que para el judaísmo fue de determinada manera, para el cristianismo empieza en ese origen y continúa, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la Biblia completa, tenemos la palabra de Dios completa. Por lo tanto, la revelación de Dios completa, y es un texto sagrado por eso. Claro, es sagrado para aquellos que creen en él, ¿no? Obviamente, el que no lo acepte como texto sagrado, lo que tiene que hacer, intelectualmente siendo honesto, es saber que para otros sí lo es, ¿no? Es decir, yo puedo decir no creo en el Corán, pero no puedo decir que el Corán no es el texto sagrado de los musulmanes, ¿no? Es decir, puedo decir yo no creo en eso, pero tengo que saber que para esas personas sí es un texto sagrado. No es como una novela, repito, como cualquier texto que no es sagrado para nadie, digamos, ¿no? En el caso de la Biblia... Y la influencia que eso conlleva, ¿no? Sí, por supuesto. Al entender, ¿no?, lo que implica un texto sagrado para claro, una cantidad de gente. Por supuesto, porque ¿No? un texto sagrado trae implicancias culturales, religiosas, políticas, claro, filosóficas, que no lo trae otro libro, que otros libros pueden traer otras influencias, pero los textos sagrados tienen particularidades en ese sentido. Entonces, para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y para los que como cristianos evangélicos entendemos que la revelación está ahí justamente, y por lo tanto no en una tradición, sino que es la escritura, lo que se llaman las sagradas escrituras, la escritura, la base de la revelación. Entonces, quiere decir que, digamos, la fe del cristiano se apoya ahí, en que Dios realmente ha dado verdad al revelarse, ¿no? Y eso nos lleva a un tercer componente, texto sagrado, revelación, y el tercero sería la idea de inspiración, ¿no? Necesaria para entender cómo funciona la revelación en un texto sagrado. Claro. Porque sin inspiración sin inspiración no hay texto sagrado. Claro. Porque la revelación de Dios tiene que lograr inspirar a los autores que son humanos para poder comunicar esa verdad que divinamente se está trasladando. Repito, esto en el plano de la fe, ¿no? Es decir, si uno no cree que hay revelación ahí, no va a creer que eso realmente ocurrió. Pero cuando uno se anima a pensar en esto, tiene que entender que uno está poniendo en juego la fe en ese testimonio, ¿no? En el testimonio de aquel que dice haber vivido la revelación. Por ejemplo, Abraham dice haber, o sea, lo que se nos dice en el texto, en el Pentateuco, en lo que los judíos llaman la Torá, digamos, se plantea esta idea de que hasta Moisés hay una conservación de los procesos de revelación, donde se nos dice que en el pasado un hombre llamado Abraham recibió de parte de Dios esa promesa de que iba a ser un pueblo, de que le iba a dar una tierra, de que se iba a revelar al mundo, ¿no? Entonces, lo mismo después, cuando viene el cristianismo, Jesús fundamenta todo eso. Jesús respalda todo ese pasado testimonial, nunca lo cuestiona, al contrario, lo que dice es: no he venido a abolir la ley y los profetas, que los judíos llamaban la ley y los profetas a la combinación entre la Torá y los otros escritos que serían los profetas, y después se le puede agregar el tercer grupo que serían los escritos, lo que los judíos llaman Torá, Nebim y Ketubim. Pero Jesús respalda todo eso. Y entonces lo que dice es: bueno, ahora vine yo, enviado por el Padre, para mostrar al mundo quién es Dios, finalmente, ¿no? O sea, de manera visible, ¿no? O sea, como diciendo, ellos lo conocieron por la revelación de Dios en el Antiguo Pacto, pero ahora en el Nuevo Pacto Jesucristo viene a mostrarse. Entonces, si entendemos esta relación, podemos entender la base estructural de toda la Biblia, porque lo que ocurre es que luego nosotros nos enfrentamos a diversos textos en la Biblia. Podríamos decir, desde el punto de vista teórico, podríamos decir que la Biblia es un macrotexto. Macrotexto. ¿Qué sería eso? Un conjunto de textos, de microtextos, que configuran todos un macrotexto, un gran texto. Porque uno podría decir, los libros de la Biblia no surgieron todos juntos. No. Se habla tienen de que fue siglos de diferencia unos con los otros. Años. En algunos casos miles de años, ¿no? De distancia puede ser entre un texto y otros. Entonces, obviamente tenemos diversos autores, diversas lenguas, diversos contextos. Sin embargo,
qué es lo que permitió que se configuraran en un solo texto final. Bueno, su carácter sagrado. O sea, el hecho de que los que recopilaron, digamos, la Biblia en una totalidad, entendieron que realmente había una unidad espiritual donde Dios había inspirado, y ahí está el concepto de inspiración, que Dios haya inspirado realmente a los autores, que se pueda aceptar que lo que están diciendo a modo testimonial sea verdadero, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una estructura que llamamos Biblia y que en realidad también viene la pregunta de qué es la Biblia finalmente, ¿no? ¿Cuáles son los textos de la Biblia? Y ahí nos enfrentamos a un concepto que es la etimología de la palabra Biblia, que en griego aludía al plural de libros. Sería como decir los libros, pero al decir la Biblia lo estamos singularizando. Entonces es como decir el libro que contiene los libros. Ahí está. Podría ser una manera de pensarlo, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? Está pensado desde el cristianismo, ya, la idea de que en realidad los antiguos textos sagrados de los judíos se combinan con los textos que ahora los cristianos entienden también inspirados por Dios y por lo tanto en suma configuran la Biblia. Porque claramente para los judíos ellos no le llamaban la Biblia, digamos, ¿no? Ellos hablan como dije, de la Torá, de Nebim, Ketubim, que en suma muchos le llaman Tanaj a lo que sería la combinación. ¿Cuándo surge el término Biblia, Steve, más o menos? Bueno, la palabra Biblia específicamente, en el momento no recuerdo exactamente, pero sí los términos de Antiguo y Nuevo Testamento, por ejemplo, como tales. Se dice, por ejemplo, acá en esta Biblia de estudio, por ejemplo, se plantea que recién al siglo II después de Cristo tenemos registros de que en realidad se utiliza, digamos, la idea ya configurada de Antiguo y Nuevo Testamento para separar esa relación de las alianzas, ¿no? Pero es bastante temprano, en realidad. Después de Cristo, ¿no? Sí, claro. Pero es temprano, te quiero decir, por es supuesto, muy... Por supuesto. Pero además un componente, no está tomado de la nada, como a veces algunos han planteado. Ya en la propia Biblia encontramos una referencia a esto. Es decir, en la epístola a los Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículos... Hebreos 15, disculpame, voy a remitirme porque ahora... Sí, vamos a chequearlo. Hebreos capítulo 15... No, perdón, dije al revés. Hebreos 9, tenía bien lo que decía, Hebreos 9 era... Del 15, ahí está lo del 15 que me confundí. Hebreos 9, del 15 al 23... tenemos, no tiene 15 capítulos. Sí, 9, no tiene, no me salta. Tiene 13. Hebreos capítulo 9, del 15 al 23. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Seguimos? Bien, sí, y después sigue hablando de cómo Jesucristo viene a cumplir esto, ¿no? De la misma manera que un testador deja un testamento, Jesucristo deja la herencia de la salvación mediante el derramamiento de sangre que viene a efectuar en su sacrificio, ¿no? Y después explica, ¿no?, hasta el 23 esta idea de que en realidad Moisés había anunciado esto realizando un sacrificio de corderos y que luego en Jesucristo está como, digamos, lo completo de esto. Claro. Entonces, ¿por qué este pasaje? Porque, por ejemplo, en las traducciones nuestras se pierde un elemento que es fundamental. Fíjate, en el 15, por ejemplo, en esta, ¿vos leíste la Reina Valera? Sí, es Reina Valera. En esta que yo tengo acá, que es Dios habla hoy, fíjate cómo dice el 15. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza, en lugar de pacto, ¿no?, como decían en la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Dice, y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. Hay un dato importantísimo acá que se pierde de vista. La palabra que se usa en el original acá, yo igual aclaro que yo no soy conocedor del griego, pero sí he estudiado un poco lo que los especialistas plantean, y ahí aclaro mis limitaciones en ese sentido, es una materia pendiente, pero los que han estudiado a fondo esto plantean que la palabra original, que es diateque,
en realidad remite tanto al concepto de testamento como al concepto de alianza o pacto, que serían dos acepciones Claro. que en el griego se utilizaban a partir de la misma palabra. Ajá. Pero nosotros en español tenemos la idea de testamento y tenemos la idea de alianza o pacto, pero en realidad en el griego remiten al mismo término. Mirá vos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el autor de Hebreos lo que está haciendo es hacer un juego de palabras para mostrar que de la misma manera en que Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo pacto que viene a actualizar el antiguo, también propone un testamento para darle herencia a quienes crean en él, en la salvación. Entonces, es un juego de palabras que en la traducción al español se pierde, porque no entendemos que viene de la misma palabra. Impresionante. Pero ese concepto, ¿por qué es importante? Porque algunos críticos, digamos, del texto, y que algunos que han intentado criticar estas bases del cristianismo, han dicho, lo que pasa es que ha estado mal traducido, porque en realidad debería haberse traducido como nuevo pacto o nueva alianza, o antiguo pacto, antigua alianza, y no testamento, como que testamento es una mala traducción, porque en realidad el concepto que se tiene de esto es el de alianza o pacto. Como decía, lo tradujeron mal y lo dejaron. No, no es que se tradujo mal. Es que está tomado de que en Hebreos, el propio autor de Hebreos utiliza el doble significado. Claro. El que predominó a nombre estructural fue de testamento. Pero en realidad, obviamente, todos los cristianos sabemos que la base de esa concepción está en la idea de alianza o pacto. Pero no es que el de testamento esté mal, porque está en la propia Biblia. Pero algunos... Te digo esto porque, mira, yo tengo estudios críticos sobre esto, en Uruguay mismo, por ejemplo, de estudiosos de la literatura que han abordado el tema bíblico y demás. Entonces, por ejemplo, Idea Vilariño, la gran poeta uruguaya, tiene estudios críticos sobre Antiguo Testamento, por ejemplo, y en alguno de ellos ella dice este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, lo que pasa es que fue mal traducido, que además lo toma de otras fuentes, ¿no? Pero como diciendo, fue mal traducido, entonces como diciendo que los cristianos después lo popularizaron la idea del Nuevo Testamento, pero en realidad tendría que haber sido alianza o pacto. Pero no, eso es erróneo, ¿no? Es equivocado, o sea, no es que fue mal traducido. El tema es que eligieron esa acepción de lo que Hebreos ya plantean en la propia estructura del Nuevo Testamento. Eso es importante entenderlo, ¿no? Y como esto, hay otras cuestiones que debemos conocer bien, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, como decías vos, ¿no? Es decir, de acá viene la idea del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia pasa a configurarse a nivel de sentido estructural desde ahí. Pero claro, para los hebreos, para los judíos, digamos, religiosos, en realidad ellos se quedan, obviamente, con lo que los cristianos entendemos como el Antiguo Testamento, que obviamente ellos no le van a llamar Antiguo Testamento. Sí. Pero cuando viene el cristianismo, el Nuevo Testamento incorpora esto y gradualmente, desde el siglo I al siglo II, se produce toda esta idea. Ya podríamos decir que todos los libros del Nuevo Testamento, ya para el año 90 y pico después de Cristo, ya están terminados, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya al final del primer siglo, o sea, unas pocas décadas después de los hechos que se refieren a la vida y el misterio de Jesús, ya está consolidada la estructura del Nuevo Testamento. No es tardío como algunos han sugerido en algunos momentos de la historia, ¿no? Y entonces, pensando en la estructura, ¿no? Y en los géneros que decías vos hace un rato, lo que llamamos Biblia en realidad remite a una serie de textos que, y ahí es importante entender, porque a veces se usa la expresión Biblia católica, Biblia protestante. Hay que entender qué quiere decir esto porque nos puede llevar a errores conceptuales, ¿no? A ver. No existe una Biblia católica o una Biblia protestante. Eso vamos a entenderlo. Lo que en todo caso hay diferentes interpretaciones de qué es la Biblia, según ciertas tradiciones que en realidad vienen del judaísmo y que la Iglesia Católica, por un lado, cuando se institucionaliza, o los movimientos protestantes posteriormente, aceptan una u otra tradición para entender qué textos configuran la Biblia y cuáles no. Que es muy distinto hablar de una Biblia católica y una Biblia protestante, como si los católicos y los protestantes hubieran inventado la Biblia o la hubieran creado, lo cual es un disparate, ¿no? O sea, en realidad, claro, lo hablamos popularmente, pero hay que entender qué queremos decir. Estamos hablando de, en todo caso, Biblias de edición católica o Biblias editadas por corrientes protestantes, como puede ser, por ejemplo, sociedades bíblicas, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes van a una u otra, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia salvo algunos libros que aparecen en una tradición o en otra que están reconocidos por una corriente o por la otra.
Es decir, en el Nuevo Testamento no hay discusiones sobre qué libros son parte del Nuevo Testamento. Son los 27 libros aceptados por todas las tradiciones. ¿Varían en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento hay una variabilidad Mirá vos. de algunos libros que son lo que podríamos llamar los textos del canon hebreo, por un lado, que son los que los hebreos tradicionalmente habían aceptado, que son los 39 que aparecen en las ediciones, llamémosla protestantes de la Biblia, ¿no? Que son esos 39 libros que tenemos como Antiguo Testamento. Pero en el caso de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica aceptó un canon posterior, que es el canon alejandrino, que es el que contiene lo que es la llamada, los textos de la Biblia griega o la Septuaginta de los 70, que en realidad fue una traducción al griego que se hace cuando, más que nada en la época donde se empieza a ver la influencia helenística, o sea, de los griegos, previo al Imperio Romano, y que entonces era necesario que los judíos tuvieran claros cuáles eran los textos, digamos, sagrados y cuáles no, porque había muchos libros circulando en la época. Entonces, este grupo de llamados 70 son los que definen que en realidad los textos que entienden que van a estar en el canon, o sea, el canon es justamente cuáles son los textos considerados inspirados y cuáles no, entonces incorporan 7 libros más que no estaban en el canon hebreo. Entonces ahí llegamos a 7 libros más de los 39, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene el cristianismo, o sea que después las corrientes cristianas deciden, digamos, toman una posición respecto a decir, bueno, ¿qué canon vamos a aceptar del Antiguo Testamento? ¿Este o este? ¿No? Y entonces ahí es donde la Iglesia Católica acepta el canon alejandrino y en cambio los protestantes aceptan el canon hebreo. O sea que incluso este canon que nosotros como Iglesia Evangélica no manejamos es previo al Señor Jesús. Claro, son textos que existían. Es más, algunos dicen que hasta podría ocurrir que haya referencias indirectas a algunos de esos textos en el Nuevo Testamento. No queda del todo claro en algunos casos, pero lo que sí queda claro, por ejemplo, en la epístola de Judas, por ejemplo, se citan incluso libros que son apócrifos, como por ejemplo el libro de Enoc, que no pertenece a ninguno de esos cánones, o sea, ni siquiera al canon alejandrino, el libro de Enoc, que es un libro aparte. Sin embargo, Judas lo cita. Bueno, de la misma manera, los escritores del Nuevo Testamento conocían el canon alejandrino. Lo que ocurre es que como no se refiere a ellos directamente nunca, de manera explícita, esa es una de las razones por las que no se tomó ese canon. Y después hay otras interpretaciones. A ver, quienes quieran estudiar esto, está lleno de información teórica y bibliográfica, un montón de estudios sobre el problema del canon, ¿no? De que por qué se acepta un canon y no otro. Bueno, después cada uno lo podrá estudiar. Pero lo que queda claro es que, por ejemplo, si vos mirás acá, yo acá tengo una edición de estudio de sociedades bíblicas, ¿no? Muy buena. En esta, por ejemplo, tenés un cuadro comparativo donde te muestra lo que se llama Biblia hebrea, sería el Antiguo Testamento según cómo la estructuraban los judíos. Claro. Que está estructurado en Torah, Nebim, Ketubim. O sea, la ley, los profetas y los escritos. Después tenemos lo que llamaríamos Antiguo Testamento, que es lo mismo, pero estructurado en las Biblias de edición cristiana, es decir, ya con una estructura pensada posteriormente desde el cristianismo, donde no se respeta la misma estructura que los judíos le habían dado. Mirá. Entonces, por ejemplo, tenemos Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, ¿no? Que es la estructura que más conocemos nosotros. Y la tercera columna que aparece acá, que dice Biblia griega 70, es esta que les estaba diciendo, la que tiene los textos del canon alejandrino. Entonces, si tú mirás, no hay separación acá. Están todos intercalados los unos con los otros. Esos 7 libros que te nombraba, más los otros 39, pero están intercalados, no están ordenados estructuralmente, sino que están intercalados, mezclados. Las Biblias de edición católica siguen este patrón. Entonces uno, si lee, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén o la Nácar Colunga o la Biblia latinoamericana, que son ediciones que hace la Iglesia Católica, uno va a ver que esos libros están ahí intercalados. Sociedades Bíblicas ha hecho muchas ediciones con libros deuterocanónicos, que serían estos libros, ¿no? Pero los coloca aparte, por entender que, bueno, el público protestante no los ve como inspirados, no los ve como parte de la Biblia. Pero para un lector que quiera tenerlos y consultarlos, se los editan algunas ediciones, se los ha editado aparte, digamos, porque además incluso hay público católico que también le interesa leer ediciones como esa y entonces los tiene ahí. Lo que pasa es que no están intercalados porque no se colocan al mismo nivel, no se colocan como libros inspirados que formen parte de la Biblia.
pero para la Iglesia Católica también son la Biblia. Es importante entender esto, porque si no, cuando la gente habla de la Biblia no se sabe de qué está hablando, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere cuando habla de la Biblia, ¿no? Entonces, sí, obviamente cuando vino la Reforma Protestante todo esto se discutió y se debatió. Lutero mismo tenía hasta discrepancias con textos que formaron parte del canon del Nuevo Testamento. Wow. Sin embargo, algo interesante en Lutero es que a pesar de que él tenía dudas con que algunos textos que el Nuevo Testamento venía teniendo desde hacía siglos, aún así nunca propuso ni quitarlos ni nada de eso, ¿no? La mayoría de los reformadores no tenían esas dudas, pero en el caso de Lutero sí. Por ejemplo, él tenía dudas de la Epístola de Santiago, por ejemplo. Porque él decía, el concepto de la gracia que desarrolla Pablo, él entendía como que Santiago lo cuestionaba. En realidad no lo cuestiona. El tema de la obra y todo eso. Claro, en realidad no lo cuestiona. Lo que pasa es que es complementario, pero Lutero tenía una especie de molestia. Claro, pero hay que entenderlo en su propio contexto. Claro. El énfasis tan fuerte que él hace entre el problema de la gracia y las obras lo hace decir, no, pero acá Santiago enfatiza demasiado las obras. Entonces, tenía dudas, ¿no? Pero en realidad no es que tire abajo el sistema de Pablo, para nada. O sea, es el complemento de eso. Pero él era tan respetuoso en ese sentido que es tan ético intelectualmente en ese punto que él nunca dijo, hay que sacar esto de las que yo estoy traduciendo. Porque él se dedicó a traducir al alemán, ¿verdad? La Biblia, y no se le ocurrió sacar los libros que tenía dudas, pero aún así, claro, pero digamos, quiero decir, o sea, puso otros principios por delante de su propia opinión, ¿se entiende? Entonces, claro, había una tradición de hacía siglos que reconocía que esos 27 libros del Nuevo Testamento sí eran inspirados. Entonces, que él tuviera sus preguntas personales no lo hacía tomar una posición de nada, porque él no era un papa además, ¿no? Ni era nadie en ese sentido de poder. Él no se veía a sí mismo de esa forma, él no quería hacer eso, él quería ser un creyente que explorara la palabra de Dios, y ahí estaba su libertad de poder acercarse a la Biblia y poder buscar que ella le hablara, ¿no? Entonces, los otros reformadores no tienen este problema, entonces nunca fue un tema de debate posterior, pero solo en el caso de él, digamos. Pero para que se entienda que de todas formas, el canon del Nuevo Testamento claramente legitima al Antiguo. Lo que pasa es que hay textos en el Nuevo Testamento del Antiguo que se citan y se refieren constantemente. Y los de los libros que son del canon alejandrino no hay referencias explícitas a ellos. Puede haber alguna cosa implícita, pero no hay ninguna referencia. Igual, muchos de estos libros, la mayoría no dicen cosas contradictorias, digamos, en términos generales. En algunos puede ser que sí, que algunas doctrinas puedan. Pero, por ejemplo, los libros de los Macabeos son muy importantes, ¿no? Para entender lo que fue la historia del pueblo hebreo hasta la llegada del cristianismo, desde la época griega especialmente. Que eso, si uno lee la estructura del canon hebreo, uno se encuentra con que terminan Malaquías y después pasan 400 años hasta el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó ahí? Fue toda la época griega, la llegada del Imperio Romano. Todo eso está ahí, no todo, pero está mucho lo que ocurre después de Alejandro Magno, aparece contado en los libros de los Macabeos, ¿no? Y fue histórico, es decir, no hay ninguna información inventada. Simplemente que la duda fue si ese texto proponía un mensaje de parte de Dios o no. Y muchos llegan a la conclusión de que no, y bueno, por eso, si querés, lo dejamos para otra vez. Lo retomamos, ¿te parece, en un próximo programa? Sí. Porque ya estamos llegando al término con esta entrega del Club de Lectura, y la verdad es que nos quedamos con ganas de... tengo 1000 preguntas en la cabeza, así que si te parece, Steve, lo retomamos en una próxima oportunidad. Sí, cómo no. Solo si me permitís decir una última cosa, nada más, que los géneros que decíamos en la estructura bíblica nos van a hacer pensar, y lo podemos hablar en otro programa, nos hacen entender que en realidad cada texto remite a géneros del discurso diferentes. Algunos más literarios, otros menos literarios, pero de todas formas son géneros discursivos, o sea, del discurso diferentes. Entonces no podemos leerlos igual, esos microtextos de la Biblia. Y sobre eso entonces profundizamos la próxima, porque me parece que es interesante y es clave para poder entender nuestras Biblias. Vamos a retomar, si les parece, en una próxima oportunidad con el profesor de literatura Stefan Marchenko. Él es también magíster en Ciencias Humanas, opción Literatura Latinoamericana, y nos está ayudando un poquito a explorar la Biblia en este mes de la Biblia, mes de septiembre. Así que bueno, nos quedamos con todas las ganas de escucharte la próxima. Queda la cita por YouTube, como saben, todas las semanas un nuevo encuentro de Club de Lectura, en Club de Lectura RTM. Les pedimos sus comentarios,
comentarios, su suscripción, su me gusta por allí, y también que nos sigan en Instagram, por allí también podemos estar en contacto, aparecemos como Club de Lectura RTM. Si no nos escuchan por la vía de la radio tradicional, por el 610 AM, Radio Transmundial Uruguay, todos los sábados a las 21 horas. Steve, tenés la cita ya, agendate, porque tenés que volver a seguir aclarándonos un poquito de todo esto, ¿te parece? Sí, cómo no, a las órdenes, y ojalá que pueda aportar un poquito desde lo que tiene que ver más con los problemas literarios y teóricos, que es un poco desde esa rama, que obviamente lo teológico recurre a estos conocimientos constantemente, ¿no? Claro. Cualquier carrera de teología, estas cosas se consideran porque son muy importantes, ¿no? Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.